El que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Séneca. Dicen que la guerra más silenciosa es aquella que se libra dentro de la mente. Y si eso es cierto, entonces cada uno de nosotros ha estado en un campo de batalla sin saberlo. Tal vez no lo notas al principio. Todo parece normal. Vas al trabajo, cruzas miradas en la calle, contestas mensajes, sonríes por compromiso. Pero debajo de la superficie hay ruido. Un comentario malintencionado que se te quedó clavado. Una traición que aún duele aunque digas que ya pasó. Esa discusión que revives en tu cabeza una y otra vez, como si el odio pudiera resolver lo que las palabras no lograron. O esa necesidad de tener siempre la razón, aunque tengas que destruir al otro en el proceso. Vivimos rodeados de conflictos. Algunos estallan como bombas, otros se esconden como serpientes bajo la piel. Y cada vez que reaccionamos desde la rabia, el orgullo o el miedo, perdemos. No importa si gritamos más fuerte. No importa si ganamos la discusión. Perdemos, porque lo que se rompe dentro de nosotros vale más que cualquier victoria externa. ¿Pero qué pasaría si te dijera que existe otra forma? Una manera antigua, olvidada por muchos, que no busca eliminar el conflicto, sino enfrentarlo con sabiduría. Una forma de mantenerte firme en medio del caos. Como un faro en plena tormenta. Hace más de 2000 años, hubo hombres que caminaron entre emperadores, esclavos y filósofos. Y todos, sin importar su lugar en el mundo, tenían una preocupación en común. ¿Cómo vivir bien en un mundo lleno de dolor, injusticia y confrontación? De esa pregunta nació una filosofía poderosa. Una que no se estudiaba en salones, sino en el campo de batalla de la vida. Una que no busca eliminar las emociones, sino dominarlas. Una que no te convierte en una máquina fría, sino en un ser humano invencible por dentro. El estoicismo. Epicteto, esclavo romano convertido en maestro. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso del mundo, escribiendo sus pensamientos a escondidas para no perderse a sí mismo entre el poder. Séneca, consejero de reyes, atrapado entre la política y su conciencia, buscando en la filosofía una brújula para no rendirse al cinismo. Ellos entendieron algo que muchos aún no comprenden. Que el verdadero conflicto no está allá afuera, sino en cómo decides enfrentarlo. Que puedes estar rodeado de gritos, y aún así tener paz. Que puedes ser provocado, y aún así no ceder al impulso. Que la mayor forma de poder no está en dominar a otros, sino en dominarte a ti mismo. Y tú, que estás aquí, viendo este vídeo, también has sentido ese fuego. También te has preguntado cómo responder sin destruir. Cómo proteger tu dignidad sin caer en la arrogancia. Cómo perdonar sin rendirte. Cómo dejar de pelear con todo, incluso contigo. Este no es un vídeo más. Es una invitación a mirar adentro. A recordar que no necesitas gritar para ser fuerte, ni pelear para ser valiente. Es el inicio de un viaje. Tu viaje. Un camino donde no se trata de ganar discusiones, sino de recuperar la paz que perdiste entre tantos conflictos innecesarios. Donde los sabios no son los que evitan los problemas, sino los que aprenden a caminar sobre ellos sin perder el equilibrio. Porque en un mundo que te empuja a reaccionar, tú puedes aprender a responder. Y eso, amigo, es libertad. Prepárate. Porque los próximos minutos podrían cambiar la forma en la que ves la vida, a los demás y a ti mismo. No será fácil. Pero como diría Marco Aurelio, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y ese camino empieza ahora. Las horas pasaban y el joven Marco, aquel que creía dominarse, empezó a enfrentarse al verdadero campo de batalla, su propia mente. El primer conflicto no vino de fuera, sino de dentro. Una palabra lanzada por un familiar lo hizo estallar. Un comentario inofensivo, pero su orgullo lo transformó en una daga. La ira le quemó por dentro, y al final del día se encontró solo, arrepentido, preguntándose por qué había reaccionado así, otra vez. ¿Por qué ese impulso animal lo dominaba, incluso cuando sabía que no quería reaccionar así? Aquí empieza el viaje del héroe interior. El verdadero enemigo. A lo largo de la historia, los sabios han advertido que no hay enemigo más peligroso que uno mismo. Epicteto lo dijo con brutal claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Marco comenzó a darse cuenta de que no eran las palabras del otro las que lo herían, era la interpretación que él mismo hacía, era su ego gritando por sentirse validado. Y así, comenzó su entrenamiento. Primera lección,
no alimentes al monstruo. Cada vez que reaccionamos sin pensar, cada vez que nos dejamos llevar por la rabia, el resentimiento o la venganza, estamos alimentando al monstruo que habita en nosotros. Marco lo entendió la primera vez que, en medio de una discusión, se quedó en silencio. No como acto de cobardía, sino como señal de dominio. Su interlocutor gritaba, acusaba, señalaba. Pero él, respiró. No respondió. Solo observó. Y sintió algo extraño, poder. No el poder que aplasta, sino el que se contiene. El poder que no necesita demostrar nada. El poder del control interior. Ese día, Marco perdió una batalla externa, pero ganó una interna. Y esa victoria lo transformó. Segunda lección, el espejo del otro. Los conflictos humanos, más que choques de razones, son choques de egos. El otro se convierte en un espejo incómodo que nos muestra lo que no queremos ver de nosotros mismos. Marco recordaba las palabras de Séneca. Aquel que se enoja, ya ha sido vencido. Y empezó a notar algo inquietante. En cada persona que lo irritaba, había un reflejo de algo que aún no había sanado. El compañero de trabajo que lo humillaba le recordaba a su padre exigente. El amigo que lo traicionó le hacía revivir viejas heridas de abandono. Y comprendió, el conflicto no es con el otro. El conflicto es con uno mismo. El otro solo activa lo que ya existe en ti. Tercera lección, domina la reacción. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, Marco presenció una pelea callejera. Un hombre insultaba a otro por un accidente mínimo. Gritaban como bestias, con los ojos llenos de fuego. La escena le pareció grotesca. Pero entonces se preguntó, ¿cuántas veces he sido ese hombre? La rabia no es fuerza, es debilidad. La verdadera fuerza está en la templanza. Epicteto decía, cuando te sientas insultado, recuerda que no te han insultado a ti, sino a la idea que el otro tiene de ti. Esa frase le hizo un clic. Entendió que su reacción emocional no era más que una cadena que lo ataba a las acciones de los demás. Y comenzó a practicar el arte más difícil, la pausa. Contar hasta 10 no es una frase vacía. Es una estrategia de guerra interior. Cuarta lección, el silencio como arma. Marco dejó de buscar tener la razón. Entendió que ganar una discusión muchas veces es perder la paz. El ego quiere brillar, pero el alma solo quiere tranquilidad. En una cena familiar, un tío comenzó a provocarlo con comentarios sarcásticos sobre su estilo de vida. Antes, habría respondido con ironía o agresividad. Esta vez, solo sonrió. No desde la arrogancia, sino desde la comprensión. El tío no era su enemigo. Era alguien herido que no sabía comunicarse de otra forma. Ese día, Marco no dijo mucho, pero ganó el respeto de todos. Y más importante aún, ganó el respeto hacia sí mismo. Quinta lección, la compasión como defensa. El estoicismo no se trata de volverse frío, insensible o distante. Todo lo contrario. Se trata de elevarse por encima de las pasiones primitivas y ver al otro como un ser humano en conflicto, igual que uno mismo. Marco aprendió que cada persona que reacciona con odio, crítica o violencia, es alguien dominado por su caos interior. Así, comenzó a ver los conflictos como oportunidades para practicar la compasión. No la compasión débil, sino la que nace de la comprensión profunda. Porque solo el que ha sufrido sabe cuánto cuesta mantenerse en paz. Sexta lección, la muerte como maestra. Un día, Marco recibió una llamada. Un viejo amigo de la infancia había fallecido repentinamente. No hubo conflicto pendiente entre ellos, pero ese evento lo golpeó con fuerza. Comprendió la futilidad de tantas peleas innecesarias, tantos enojos absurdos, tantos silencios fríos por orgullo. Marco recordó a Marco Aurelio. Piensa constantemente en cuántos médicos han muerto tras fruncir el ceño ante la enfermedad, cuántos astrólogos después de predecir los fines de los demás, cuántos han dejado de existir. ¿Y qué importa? La vida es demasiado breve como para desperdiciarla en conflictos que no llevan a nada. Desde entonces, cada vez que estaba a punto de entrar en una discusión, se preguntaba, ¿esto importará cuando esté por morir? Casi siempre, la respuesta era no. Séptima lección, el dominio de uno mismo es libertad. Con el tiempo, Marco entendió que dominar los conflictos no significa evitarlos, sino enfrentarlos desde otro lugar. Desde la sabiduría. Desde la conciencia. Desde el alma. Aprendió a decir lo que piensa, pero sin rabia. Aprendió a poner límites, pero sin violencia. Aprendió a callar, pero sin miedo.
Porque no es esclavo el que obedece, sino el que no puede evitar obedecer a sus impulsos. Y al final, comprendió lo que los estoicos repiten una y otra vez. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. La mente es tuya. Y cuando la dominas, el mundo ya no te domina. El día en que Marco miró a los ojos a quien una vez fue su enemigo, y no sintió rabia, ni odio, ni deseo de venganza, fue el día en que supo que había ganado. No una guerra externa. No una discusión. No una victoria que otros aplauden. Sino algo más grande. Algo que muy pocos en este mundo logran alcanzar. La conquista de sí mismo. Había recorrido un camino largo, lleno de espejos rotos, silencios amargos y batallas internas. Había sentido el temblor del ego que pide a gritos tener razón. Había experimentado el fuego de la humillación, el hielo del desprecio, la furia contenida detrás de una sonrisa falsa. Pero también, había descubierto la paz que llega cuando dejas de luchar con fantasmas. Porque al final, todo conflicto externo es solo una excusa que el alma utiliza para enfrentarse a sus propias sombras. Marco ya no era el mismo. No porque los demás cambiaran, sino porque él había aprendido a mirar distinto. A vivir distinto. A ser distinto. Y no se volvió un santo, ni un sabio inalcanzable. Seguía teniendo días malos, momentos de duda, instantes de debilidad. Pero ahora, sabía regresar. Sabía volver a su centro. Sabía cuándo detenerse y cuándo avanzar. Sabía cuándo callar, y cuándo hablar con la firmeza de quien ya no necesita gritar. Esa es la verdadera fuerza. No la del músculo. No la de las palabras afiladas. No la de quien gana discusiones. Sino la del alma que ya no necesita defenderse, porque ha hecho las paces consigo misma. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has dejado que un impulso decida por ti? ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo dicho con rabia, con orgullo, con miedo? Tal vez este no sea un vídeo más. Tal vez sea el espejo que necesitabas. Tal vez ya es hora de que comiences tu propio camino, como Marco. No para convertirte en un estoico perfecto, sino para dejar de reaccionar como un esclavo de tus emociones. Para vivir con propósito, con templanza, con libertad. Porque el mundo no necesita más personas que griten. Necesita más almas que comprendan. Más guerreros del espíritu. Y quizás, tú seas uno de ellos. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti despertó, suscríbete y quédate con nosotros. Aquí no buscamos imponerte ideas. Solo invitarte a pensar. A cuestionar. A sentir. A mirar tu vida desde otro ángulo. Porque a veces, una sola idea puede cambiar el rumbo de todo un destino.